Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el efecto frente y cómo se relaciona con la curva característica del túnel y con la curva de formación distancia al frente. Vamos a ver dos ideas que son fundamentales para entender el efecto frente y cómo se relaciona con la curva característica. Y son dos ideas que a priori no son evidentes. La primera, cuando yo estoy excavando un túnel, el terreno tiende a moverse hacia el interior de la excavación. Yo mientras excavo, pues con instrumentación controlo cómo se produce ese movimiento del terreno, esas convergencias hacia el interior del túnel. Entonces lo que ocurre es que el terreno ya ha empezado a moverse antes de que el túnel llegue. Como lo indica en la pantalla, el terreno se deforma por delante del frente de excavación. Las convergencias en un túnel son fundamentalmente radiales, se mueven en lo que sería una sección transversal. Por delante del frente del túnel el movimiento es más longitudinal, a lo largo del eje del túnel hay un movimiento de extrusión del frente hacia el interior de la excavación, pero también se produce deformaciones en la sección transversal, lo que serían convergencias. Esa es una idea. La siguiente es que cuando estoy excavando el túnel se me producen deformaciones y entonces el terreno que está todavía sin excavar, el terreno que está justo por delante del frente, me está ayudando a estabilizar el túnel, a que no se me produzca la deformación máxima. Por ejemplo, si yo me sitúo justo al lado del frente, ahí en esa sección no tendré la deformación máxima esperable. Y se debe al terreno que está por delante, es un efecto tridimensional. Entonces, según progrese la excavación, si yo me mantengo en la misma sección, según se va excavando más el túnel, ese efecto frente, el frente se va alejando y el efecto frente va desapareciendo, y entonces donde yo estoy, las deformaciones continúan hasta que se alcanza la deformación máxima. Esto que es propiamente el efecto frente lo veremos más adelante. Ahora vamos a hacer un poco de hincapié en la primera idea. Esta figura está sacada del Practical Rock Engineering de Verhoeven y nos muestra el campo de deformaciones en una sección longitudinal, una sección vertical longitudinal del túnel. Las flechas que aparecen pues indican cómo se deforma el terreno alrededor del túnel. Entonces, como podemos ver en esta zona de aquí, ya a una cierta distancia del frente, casi todo el movimiento es radial. Se produce lo que sería en una sección transversal del túnel. En cambio, si nos vamos por la zona que está delante del frente, vemos que el movimiento es fundamentalmente longitudinal y se produce una extrusión del frente, pero ya por aquí pues se ve que hay un cierto movimiento, pues en este caso inclinado, y hay un movimiento de convergencia. Esta figura también es de Hoek, vuelve a ser la misma idea, pero aquí se remarca ese movimiento radial. Vemos aquí arriba ese movimiento radial y ese movimiento radial se produce ya por delante del frente. Luego más adelante haremos un dibujo en el que más o menos pues pintaremos esta curva de aquí. Antes de empezar a dibujar voy a comentar esta figura del método ADECO del profesor Lunardi. Vuelve a mostrar cómo las convergencias, la deformación se produce ya por delante del frente de excavación. Y este método, el método ADECO, lo que hace es poner el acento en el comportamiento del terreno que está por delante del frente. Si normalmente sostenemos el túnel pues colocando pues sostenimientos convencionales, por bulones, cerchas y hormigón proyectado y lo colocamos en la zona excavada, este método lo que dice es coloquemos sostenimientos por delante del frente, que lo que hagamos ahí repercute en cómo se comporte luego el túnel en la zona excavada. Y por ello propone pues sostenimientos tipo paraguas, mejoras del terreno, que son conocidas, pero que remarcan esta idea de que las deformaciones ya empiezan a producirse por delante del frente de excavación. Y ahora sí ya vamos a dibujar. Vamos a dibujar un túnel. Esto es la sección longitudinal de un túnel, que está, pues la excavación avanza hacia la derecha.
Vamos a poner un eje de coordenadas, un eje X justo en el frente de excavación, de tal forma que X positivo es el túnel que ya está excavado y por delante del frente de excavación serán X negativo. Esto lo utilizaremos más adelante. Vamos a dibujar esta línea de aquí o remarcar esta línea de aquí, que sería el vértice superior de la excavación. Y ahora vamos a situarnos en esta sección transversal, ¿vale?, que más o menos dista pues unos 3 diámetros del frente de excavación. En esta sección la deformación es nula, todavía no se ha producido ninguna convergencia. El terreno no se ha enterado de que le va a llegar un túnel. Los 3 diámetros es un número gordo, un número aproximado. Ya veremos más adelante que puede ser un pelín más, quizás menos. ¿Vale? Es únicamente para tomarlo como una referencia. Eso es por delante del frente de excavación. Si ahora nos vamos por detrás, y aproximadamente, pero igual, vuelve a ser muy aproximadamente un número gordo, 5 diámetros, pues ya aquí se ha producido toda la deformación que se va a producir en el túnel, toda la convergencia. Por ejemplo, pues esta convergencia de aquí, y eso de ahí es la deformación máxima que se va a producir en el túnel. Entonces, a lo largo de esa línea que hemos dibujado antes, en el vértice superior de la sección, la deformación, la convergencia lleva más o menos esta línea. Esta línea es la que antes hemos visto en la segunda figura de Hoek. Pues ahora, a mano derecha, vamos a dibujar la curva característica. Un eje vertical con presión, un eje horizontal con desplazamiento, y eso es la curva característica del túnel, que como vimos en otro vídeo, nos relaciona la presión aplicada en el interior del túnel, en el contorno del túnel, con la deformación que se produce. El punto inicial de la curva es la presión de campo y no se ha producido ninguna deformación, y en cambio pues el punto inferior es la deformación máxima, que es para una presión interior nula. Si nos fijamos primero en esa sección que está por delante del frente de excavación, unos 3 diámetros, la deformación es nula y es como si estuviésemos aplicando pues esa P sub 0, esa presión de campo, en el perímetro de la excavación. De la misma forma, si nos vamos a la sección que está pues unos 5 diámetros por detrás, la deformación es máxima y es como si no estuviésemos aplicando ninguna presión. Y ahora vamos a fijarnos en una sección colocada a una cierta distancia, una pequeña distancia del frente de excavación. Por ejemplo, a una distancia x sub y, pues ahí dibujamos o marcamos una sección transversal. En esta sección transversal se habrá producido una deformación mayor que 0, pero no llegará a ser la deformación máxima, una deformación d sub i. Si nos vamos a la curva característica con esa deformación y la marcamos, pues podemos subir, luego trazar horizontal, y según la curva característica, esa deformación se corresponde pues con una presión interior aplicada en el contorno de la excavación. Pues nos podemos imaginar que en esa sección transversal que dista una distancia x, una x sub i del frente de excavación, pues hay aplicado una presión P sub i. Y esto es el efecto frente. Acabamos de decir que es como si tuviésemos a una distancia del frente de excavación, a una distancia x sub i, una presión aplicada. Lo que está haciendo este terreno de aquí es sostenernos parcialmente el túnel aquí, de tal forma que la deformación que se produce no es la máxima, y según nos alejamos del frente, ese efecto frente va desapareciendo, y ya por ejemplo, pues eso, tomando aproximadamente pues 5 diámetros, vemos que ya ha desaparecido completamente el efecto frente y tenemos la deformación máxima. Ahora vamos a graficar la curva del efecto frente, que es la curva que me relaciona la distancia al frente, la x, con la presión aplicada en el interior de la excavación. En pantalla tenemos a mano derecha la curva característica, que liga presión-deformación, y arriba a la izquierda pues un pequeño esquema de lo que estábamos analizando antes, donde se ve esa sección a una distancia x sub i, donde se ha producido una deformación d sub i. Entonces alargamos este eje y va a ser el eje x. Va a ser la distancia al frente de excavación. Positivo hacia la izquierda, hacia el interior del túnel, negativo
hacia la derecha por delante del frente de excavación. Entonces hemos dicho que tenemos a una distancia del frente x sub y se ha producido una deformación d sub i. Vamos a colocar esos valores que ya veremos más adelante cómo se pueden obtener o cómo están relacionados. Si subo y voy a la izquierda, obtengo una presión equivalente, una P sub i. Pues ya tenemos que a una distancia x sub i hay una presión P sub i. Sacamos ese punto y este punto es un punto de la curva del efecto frente. Si sacase más puntos y dibujase toda la curva, pues tendría algo así. Y esto es la curva del efecto frente, que me relaciona la distancia al frente de excavación con la presión equivalente en el interior de la excavación. Fijaros que en esta parte de aquí esto se corresponde con un eje X negativo. Estoy por delante del frente de excavación. Y por ejemplo para este punto de aquí, que aproximadamente pues unos 3 diámetros, tenemos que la presión equivalente es P sub 0 y por lo tanto si bajamos en este eje la deformación es nula. Existen diferentes formulaciones para la curva del efecto frente. Aquí tenemos 3 ejemplos de Panet, Bulichetti, Fotieva y Geocontrol. Cada una de ellas para diferentes calidades del macizo. Desde la de Panet, que es un comportamiento elástico, con lo cual es un macizo de muy buena calidad porque no plastifica, hasta la de Geocontrol, que está para terrenos de mala calidad donde se ha producido mucha plastificación. Como vemos, estas curvas dependen del x partido por r, que es la distancia al frente de excavación homogeneizada por el radio de la excavación, de la presión inicial y me da la presión, lo que sería la presión equivalente. Fernández y Celada hicieron una comparativa para un caso concreto de las diferentes curvas del efecto frente, comparando Panet, Bulichetti y Fotieva y la propuesta suya, y comparándola con un modelo numérico que habían realizado. Entonces podemos ver cómo, pues por ejemplo, la curva de Panet, la morada, cuando la distancia al frente es nula, da un valor muy alto. Lo que quiere decir es que hay una presión aplicada muy grande. En cambio, si la comparamos con la de Geocontrol, pues es un valor mucho más pequeño. ¿Esto qué significa? Cuanto a más presión equivalente, menos deformación se ha producido. Eso nos lo da la curva característica. Y entonces significa que en el caso de Panet, la presión equivalente es muy alta, la deformación será muy pequeña, comparado con Geocontrol, donde la presión es muy pequeña y la deformación será alta, lo cual tiene sentido porque en el caso de Panet era un comportamiento elástico para macizos de buena calidad y en el caso de Geocontrol pues un macizo de mala calidad que con mucha plastificación. Voy a repetir la misma idea pero introduciendo un término que se utiliza mucho, que es el de relajación. Lo que nos muestran estas figuras es que cuanto más nos alejamos del frente, más se reduce el efecto frente, más relajación se ha producido. Decimos que el macizo se ha relajado pues un tanto por ciento. Así por ejemplo en la curva de Panet, cuando estamos aquí arriba, justo en el frente de excavación, el macizo se ha relajado, pues si esto es más o menos un 65, pues se ha relajado más o menos un 35%. La relajación ha sido de un 35%. En cambio, para la curva de Geocontrol, que estamos más o menos por aquí, pues la relajación ha sido casi del 90%. El macizo se ha relajado más y se ha deformado más. Muchas veces cuando utilicemos la curva característica y busquemos el punto donde se coloca el sostenimiento, pues hablaremos de relajación. Vamos a darle una última vuelta a esta figura y vamos a buscar la relación entre la distancia al frente y la deformación, entre X y D. Entonces vamos a prolongar este eje, pero vamos a poner aquí D, que es la deformación, la convergencia. Tenemos un punto X sub I, D sub I, vamos a graficarlo, nos llevamos D sub I el mismo valor y entonces buscamos el punto. Ese punto de ahí pertenece a esa curva
que nos liga a distancia al frente de formación. Si sacásemos pues muchos más puntos, nos quedaría algo así. Entonces, por ejemplo, cuando estamos ya lejos del frente de excavación, cuando tenemos este punto, pues ahí la deformación será máxima y nos permite eso, ligar X con D. Si vemos lo que es la curva esta, que está aquí dibujada, pues si sacamos el esquema que estábamos utilizando antes, pues se corresponde pues con esta curva de aquí. Al igual que antes, pues existen formulaciones para sacar esta curva. Aquí, por ejemplo, Hoek nos liga la distancia al frente y nos permite obtener la deformación que se produce a esa distancia al frente a partir de la deformación máxima. Esa deformación máxima pues la podríamos sacar de la curva característica. Es muy conocido estas gráficas de Blachopoulos y Dietrich de 2009 que nos ligan la distancia al frente, homogeneizada con el radio, con el desplazamiento radial, la convergencia, también homogeneizada en este caso por la deformación máxima, para diferentes niveles de plastificación, ¿vale? Entonces de aquí, por ejemplo, pues eso, en función de la X a la que estuviésemos homogeneizada, podríamos sacar la deformación máxima. Aún a riesgo de liaros un poco, esta es la misma curva que hemos visto antes. Permitidme que la gire. ¿Vale? La gráfica que habíamos hecho antes. Aquí en este eje distancia al frente, aquí deformación y la forma de la curva es la misma. Podemos observar que la distancia a la que empieza a darse cuenta el terreno de que llega al túnel es inferior a, en este caso, a esos 3 diámetros. Esto es el radio. Y en cambio esos 5 diámetros pues estarían por aquí y vemos que en función del nivel de plastificación pues puede ser mayor o menor. Voy a volver a poner la gráfica como se ve habitualmente, que es en esta posición, para que cuando la veáis pues podamos trabajar con ella.